discurso pronunciado durante su reciente viaje a Colombia, el Papa Francisco dijo algo que no entiendo por qué sorprendió y escandalizó a un número más o menos importante de gente. Lo digo porque los que siguieron la cobertura que hizo EWTN, en la que se encontraba un servidor junto con Pepe Alonso, nosotros recibimos de pronto muchos correos sobre estas expresiones del Papa, esta expresión muy sencilla donde el Papa, comentando la lectura de la genealogía de Jesús en el inicio del Evangelio de Mateo, decía en su discurso que Jesús tenía también sangre pagana. Esta afirmación es absolutamente cierta. Jesús tenía sangre pagana. Y lo explicamos de una manera sencilla. En primer lugar, entendamos cuál es el concepto de pagano. Hoy en día entendemos pagano como básicamente un sobrenombre que le damos a una persona que es anti-Dios, anti-iglesia. Y en consecuencia lo vemos directamente conectado con alguien que es un enemigo de la fe. Entonces, la gente que está acostumbrada a este uso del término de la palabra pagano, se jala de los pelos cuando dice, bueno, ¿cómo Jesús puede haber tenido sangre de ese tipo? ¿No? Bueno, la primera equivocación, el primer error está en esta comprensión de la palabra pagano como un insulto. La palabra pagano significa simplemente aquel que no pertenece al pueblo de Dios. Y en el Antiguo Testamento, los paganos eran todos los que no pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Es decir, en otras palabras, los gentiles, los que eran de otras poblaciones que no pertenecían al pueblo elegido. En segundo lugar, vayamos al tema de la genealogía de Jesús, es decir, de dónde proviene Jesús. Como saben ustedes, en los 4 evangelios hay 2 genealogías, solo 2 evangelios tienen genealogías. El evangelio de Lucas, que se refiere a la genealogía de José, como José proviene justamente del pueblo elegido y es descendiente del rey David, es descendiente hasta desde Adán, ¿no? Y al ser la genealogía de José, sabemos que no afecta la carne y sangre de Jesús, porque José, como casto esposo de la Virgen, solamente custodió a María y al niño. Él no proporcionó código genético al nacimiento de Jesús. Entonces, la genealogía de Jesús, que viene del Evangelio de San Lucas, no es relevante para la sangre de Jesús. Sí es, en cambio, la genealogía que aparece en el otro evangelio, el primero, en Mateo. ¿Por qué? Porque la genealogía de Mateo es una genealogía de María. Y como sabemos, María es la que proporciona la carne y la sangre en la que se encarna Jesús. En consecuencia, quienes forman parte de la genealogía de María contribuyen genéticamente a la sangre de Jesús. En la genealogía de Mateo tenemos en efecto más de un caso de paganos en esta lista. Por ejemplo, está Rahab, la prostituta de Jericó, que advirtió y custodió a Josué y salvó a los israelitas. Y más importante todavía está Ruth, una moabita, nos dice el Evangelio, nos dice el Antiguo Testamento, es decir, alguien que pertenecía al pueblo de Moab, que no eran judíos, era un pueblo pagano, que después de la muerte de su esposo Malón, se dirige a Belén
con su también enviudada suegra Noemí y ocupa un lugar importante en la historia israelita, ya que se casa con Booz, que es el padre de Jesé y de donde nos va a venir David. Es decir, tenemos a Ruth, pagana, en la directa línea de sucesión de David. Y en consecuencia, como antecesora de David, va a ser también antecesora de Jesús. En la misma genealogía, por ejemplo, no solamente después de David, no solamente está David que proviene de Ruth, sino que tenemos también al hijo de David, que es Salomón, el gran rey Salomón, a quien se le atribuye el libro de la sabiduría, por ejemplo, que es hijo de David con la mujer que le arrebató a su jefe militar Urías, que como sabemos, la mujer de Urías y Urías eran hititas, es decir, pertenecían a un pueblo no judío, un pueblo de guerreros. Entonces, en toda la continuidad del Antiguo Testamento y en lo que nos dice el Nuevo Testamento respecto de la genealogía de Jesús, está claro que Jesús tiene sangre pagana corriendo en sus venas. Y esa sangre pagana, como decimos, es sangre que corresponde al hecho de que eran pueblos que no pertenecían al pueblo de Dios. Tanto Rahab, la prostituta que se convierte al pueblo judío, pero que no pertenece a él por sangre, o Ruth, que se casa con Booz, son ejemplo de esta sangre pagana. Y es importante que entendamos que la razón por la cual el Papa Francisco señaló este punto, que por las venas de Jesús corre sangre pagana, lo hizo justamente para señalar que por las venas de Jesús corre sangre universal, la de todos los hombres. Y en consecuencia, ya desde la genealogía de Jesús, nosotros estamos hablando de este seguimiento constante de Dios por acercarse al hombre. Si nosotros nos sentimos escandalizados por el hecho de que Jesús tiene en sus venas sangre pagana, deberíamos escandalizarnos del hecho de que por las venas de Jesús hubiera sangre simplemente humana. Porque nadie es digno, ningún pueblo es absolutamente digno de ser el pueblo elegido para que Jesús se encarne. Porque el mismo pueblo elegido era un pueblo indigno. Lo dicen los profetas, no lo digo yo. Sin embargo, Jesús quiso encarnarse, quiso dejar su sangre, quiso unirse a la humanidad y adquirir esa sangre de la humanidad. Y para señalar que justamente ya desde el inicio se anticipaba la universalidad del mensaje de Jesús, Jesús permitió, como Dios, permitió que en su historia, la historia que lo precedió, su genealogía, la sangre que iba a correr por sus venas, estuviera manchada, entre comillas, por sangre pagana, porque él ya había decidido mancharse, entre comillas, con el hecho de hacerse hombre, con la humanidad. Entonces, desde el momento que enviaron los correos electrónicos cuando estaba cubriendo la visita del Papa a Colombia, hasta hoy sigo sorprendido de dónde viene este escandalizarse con una afirmación que es absolutamente cierta, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta constante obsesión de algunos grupos minoritarios que no están atentos a lo que el Papa dice,
sino que tratan de estar atentos a aquello en lo que el Papa podría equivocarse, entre comillas, para demostrar, entre comillas, que es alguien que está enseñando en contra de la doctrina de la Iglesia. Y con esta actitud, lamentablemente, esta actitud absolutamente farisaica, dejan de escuchar todo lo bueno y maravilloso y edificante que el Papa dice, específicamente en ese discurso, donde nos habla de cómo los cristianos estamos llamados a una tarea universal de anuncio de Jesucristo, y cómo tener a Jesucristo en nuestras vidas es una responsabilidad, es una obligación y es una bendición al mismo tiempo, y que esa bendición estamos llamados a compartirla con otros, porque para eso vino Jesucristo, para la conversión del mundo. Y ahora que Jesucristo ha entregado esa responsabilidad a los cristianos, a ti y a mí, entonces nosotros tenemos que continuar con esa misión que Jesucristo marcó desde el momento previo a su nacimiento, al permitir que en su sangre corriera sangre universal, sangre de todos lados. Y en vez de prestar atención a una frase en la que nos escandalizamos en vano, prestémosle atención a la importancia del mensaje para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Que tengas un buen día.